Para los que se van uniendo y para que ya quede no en el video, vamos a hacer una presentación formal. Estamos con el doctor Elian Pregno, que es investigador y profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, adjunto regular de Teoría General y Filosofía del Derecho, y catedrático de Bioética, Bioderecho y Derecho de la Salud. Es obviamente abogado, especialista y magíster en elaboración de normas jurídicas, doctor en Filosofía de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y codirector de la Revista Internacional de Bioderecho. Me gustaría, Elian, arrancar con esto último que acabo de decir. La Revista Internacional de Bioderecho, de IJ Editores. ¿Qué Exacto. es? Bueno, ese es un proyecto Contar- muy lindo. Es un proyecto muy lindo al que le tengo mucho, mucho cariño, eh, porque surgió a partir de los cursos del doctorado, en gran medida, surgió a partir de ahí, donde nos conocimos también con Matías, aunque probablemente nos hayamos cruzado en Trenquelauquen alguna vez. Le vamos a mandar saludos a la gente de Trenquelauquen. Cuenta la leyenda que ambos nacimos ahí. Eh, Así que este es un proyecto lindo que nuclea incluso a muchas personas o a varias personas eh, que tienen que ver con el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado en la facultad y que llevamos adelante con Ana Carolina Molina Villar, también alumna del programa, egresada del programa, eh, y que juntos codirigimos, Anis de Colombia, egresada de la Universidad del Externado. Eh, y bueno, y ambos con una sensibilidad por la bioética y el bioderecho, ella como penalista del derecho penal, nos pareció que era una buena oportunidad, gracias a la generosidad de IJ y en la persona de Julio Levene, era una linda oportunidad la de animarnos a generar una publicación específica, una publicación, me animo a decir, como las que se estaban necesitando, por decirlo de alguna manera, aquí en la región, eh, una publicación específica dedicada a bioderecho y tratando de cubrir los estándares que nos permitan en un futuro, esperemos que no muy lejano y siempre cumpliendo con los requisitos que tenemos que observar antes, poderla indexar. Eh, y además con una pretensión internacional, no solamente en el título, eh, o porque la dirección recaiga sobre un argentino y una colombiana, sino porque el staff que hemos logrado eh, convocar y que generosamente nos han acompañado, reúne profesores eh, desde distintos lugares, de los más variados lugares. Eh, España, Italia, Alemania, Holanda, y espero que acá comienza la parte donde uno teme olvidarse y cometer errores imperdonables, pero creo que del otro lado del charco los nombré a todos. Eh, y aquí, más cerquita de la región, tenemos colegas del Uruguay, de Brasil, de Colombia mismo. En fin, creo que México, la injusticia de la memoria me va a hacer olvidar de alguno. Por supuesto, tenemos un staff, un consejo asesor nacional también con profesores de distintas universidades de aquí de la Argentina, que de alguna manera nos permite darle también un alcance federal a la publicación. Así que estamos muy, muy, muy contentos, ya salió el primer número que te tiene como autor. Y estamos trabajando en el segundo para que salga, si todo va bien, en diciembre de este año. Así que contentos, muy contentos, con ganas de poder darle mayor visibilidad, de poder hacerla crecer y que sobre todo, Además, sí, 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 sí. algo lindo del proyecto es que justamente el bioderecho o la bioética, el bioderecho, no se circunscribe a una sola rama, sino que interrelaciona con todas. Bueno, vos decías que Ana Carolina es penalista, yo soy laboralista como coautor de uno de los trabajos, es decir, dentro de una misma obra entrelazamos muchas materias, entonces eso hace
que genere más repercusión incluso. Claro, y como nos gusta decir, el bioderecho tiene una relación eh, interdisciplinar que precisamente se hace cargo de este fenómeno que vos decís, es decir, hacia el interior del derecho hay una convergencia con todas las ramas jurídicas que se nutre a partir de la recepción que del fenómeno sanitario hace cada una de las ramas, como vos bien decís, desde el derecho laboral se hace una recepción del derecho sanitario, del derecho a la salud o de la idea de salud fundamentalmente. Los civilistas en sus división pentárquica, los 5 civiles tradicionales también hacen una recepción de la idea de salud, lo propio hacen los penalistas, los administrativistas, desde luego los constitucionalistas, desde ya los que trabajan en derecho internacional público, en derecho internacional privado, y después empiezan a aparecer esas pequeñas especialidades, no digo pequeñas porque sean mini ramas, pero sí digo grandes especialidades dentro de ramas más abarcativas, pero hay una recepción de la idea de salud en el derecho societario. No es lo mismo fundar una clínica y pedir personería jurídica para traficar en el mejor de los sentidos en el proceso salud de enfermedad de atención que fundar una fundación, como ustedes han hecho, por ejemplo. No es lo mismo recibir la idea de salud en el derecho de los seguros, por ejemplo, dentro de ese compartimento especialísimo del derecho empresario, del derecho privado patrimonial. En fin, se da esta suerte de recepción de la idea de salud que permite trabar una relación de tipo interdisciplinar, de la cual vos dabas cuenta muy bien al inicio de esto, y después hay una relación del bioderecho interdisciplinar con otras ramas del conocimiento, con otros segmentos de la cultura. Es decir, el bioderecho dialoga con la ciencia en todas sus manifestaciones, con la biología, con la genética, con la medicina de manera particularísima, pero también lo hace con la sociología, también lo hace con el arte, también lo hace con la religión, es decir, con la economía fundamental, De manera que el bioderecho es una rama en expansión, en ebullición, diríamos en estos días, a partir del protagonismo, y ojalá que hubiese sido por otras razones, pero el protagonismo que ha ganado a partir de estos 8 largos meses que los argentinos llevamos en cuarentena y que el mundo viene experimentando ya hace casi un año con el COVID, pero lo cierto es que el bioderecho se nutre de relaciones interdisciplinares e interdisciplinares, ¿no? Bueno, justamente, a ver, cuando elegí la remera, no sé si lo notaste, pero tengo una remera de ET, porque justamente quienes hablamos en un momento, hace un año, quienes hablábamos de bioderecho y de bioética, éramos medio marcianos. Hoy se habla un poco más y está más oído, por lo menos. Sí, y ojalá hubiese sido por otras razones, ¿no? Es cierto que una descripción más, y si se quiere, de corte historicista, podemos decir que el bioderecho es hacia el interior del mundo jurídico lo que la bioética ha sido en el campo de la ética aplicada y en el campo de la filosofía en particular, ¿no? Y ya nos vamos metiendo en qué cosa será esto de la bioética fundamentalmente. Pero podemos decir que juegan a las paralelas la bioética en la reflexión filosófica y el bioderecho hacia el interior del derecho. Casi podemos decir que el bioderecho imita de alguna manera o sigue a esa línea que se inauguró en los 70 con lo que se dio en llamar reflexión bioética y con un nombre que le debemos o con un neologismo que le debemos a Van Potter. Pero dicho con algo de ironía, la verdad es que los que trabajamos en esta disciplina, en bioética, en bioderecho, estamos siempre acostumbrados a poco público, por decir de alguna manera, ¿no? O a ser a ser un poco outsider dentro del mismo derecho, inclusive, ¿no? ¿Usted qué hace? Bioética. Ah, qué interesante, ¿no? Ah, qué lindo, ¿no? Pero es como que no es. Sobre todo en el derecho y la concepción normativista, positivista, dura, te mira como diciendo, no es muy jurídico lo que esta gente hace, ¿no? Pero, claro, cuando nos vino a buscar la pandemia,
Cuando nos vino a Claro, buscar, ya que eso te- nos dimos cuenta que la transversalidad de la salud, la idea transversal, aparte podríamos decir que es lo único que nos importa, tenemos enormes dificultades para definir qué cosa será la salud, pero podemos decir que es lo único que nos importa, sobre todo como antesala o como camino preparatorio a la conservación de la vida. Pero, pero lo cierto es que nos dimos cuenta que converge todo allí. Esa idea macro y hasta podemos decir eh, extremadamente ampliada de salud con la que nos convidó la OMS en 1948, completo estado de bienestar físico, psíquico y social, bueno, ciertamente se puso de manifiesto ahora cuando nos damos cuenta que todos los segmentos de la vida, en última instancia, necesitan de buenas condiciones para la realización personal y para la idea de bienestar general. De manera que el bioderecho, ojalá hubiese sido por otras razones, pero se ha puesto muy en boga y ha ganado un protagonismo como quizá antes no estábamos acostumbrados, ¿no? Fuera de los temas vedettes, los temas vedettes de la bioética y el bioderecho, que tenían que ver con la genómica, con la edición del genoma, con la irrupción de la genética, con la eutanasia, con el aborto, con los temas clásicos que nos gustaba conversar siempre. Pero ahora nos toca decir si podemos pasar de provincia a provincia, despedir a un ser querido, si podemos abrir una tapicería o no podemos abrir una tapicería, si podemos trabajar los abogados o no podemos trabajar los abogados. En fin, me parece que ahora sí se ha ganado, insisto, ojalá hubiese sido por otras razones, se ha ganado un lugar en la conciencia jurídica y moral de nuestro tiempo y como disciplina autónoma dentro del derecho, no cabe duda que se ha consolidado. Claro. Elian, ¿qué es la bioética? Qué lindo eso. Tuvimos derecho. Ahora vayamos al tema que nos convoca, la bioética. Bueno, la bioética hay que decir que le debemos ese neologismo, le debemos ese nombre a Van Potter, un bioquímico norteamericano de ascendencia holandesa. Cuando decimos Van Potter no estamos hablando del papá de Harry, pero siempre es un chiste que hay que hacer en este mismo momento. Pero un bioquímico que enseñaba en Wisconsin y que enseñaba oncología, y que en 1970 saca un librito con connotaciones o con una pretensión de abrir caminos en lo que hoy podríamos llamar macrobioética. A él le debemos el neologismo. Y sustancialmente podríamos decir, en primer lugar, que se trata de una rama que forma parte de la filosofía, en tanto es una disciplina que se alinea, que se acomoda en la ética. Por lo tanto, para empezar la definición hay que decir que la bioética es una disciplina filosófica que ha cenido en la ética y concretamente en la ética aplicada. Ética aplicada a un segmento particularísimo del mundo, como es el proceso salud, enfermedad, atención. Entonces, ordenando todos esos elementos, podríamos decir que la bioética es una disciplina filosófica que se sitúa en el campo de la ética aplicada y que tiene como finalidad, como objetivo, como campo de estudio, el análisis de los adelantos científico-técnicos a partir de criterios éticos y legales. En algún sentido se trata de sopesar, se trata de observar, de analizar críticamente, a la luz, insisto, de criterios éticos y legales, el imperativo tecnológico que le pega de lleno, que impacta de lleno, en los procesos salud, enfermedad, atención. Y esto te permite delinear lo que decíamos, 3 niveles: macrobioética, mesobioética y microbioética. La microbioética podemos situarla como aquellos dilemas, o mejor dicho, el estudio, el análisis de aquellos dilemas que tienen lugar en la intimidad del consultorio, es decir, aquellos que se despliegan en la relación entre el paciente, su familia y el equipo de salud. En un nivel meso podemos pensar ya en el diseño de los sistemas de salud, de los sistemas sanitarios, de la gestión del derecho a la atención de la salud en una escala que excede
la relación individual del paciente con el equipo a partir de la situación terapéutica, diagnóstica o preventiva que le toca. Y en un nivel ya macro resulta comprensiva la bioética también de problemáticas, por ejemplo, ambientales, o problemáticas a escala global, como la que efectivamente estamos atravesando ahora con la pandemia. Y hay que decir que cuando Van Putter, me vuelvo al origen, ¿no? Pero cuando Van Putter piensa, sí, perdón. No, perdóname que pasa que el delay nos hace que a veces, sin querer, quiero acotar y te interrumpo después. No, digo que la macro nos lleva a las políticas públicas, a cómo fomentar las políticas públicas en salud. Claro, sí, y digamos la política pública a escala global, ¿no? Nosotros podemos decir que venimos un tanto contrariados o que venimos con algún rezago, por ejemplo, en la región, precisamente por algunas problemáticas que empiezan a asomar y a las cuales no les hemos dado demasiada importancia todavía, pero por ejemplo, los movimientos transfronterizos, hoy sin duda un lugar para la reflexión teórica y para la aplicación concreta de políticas públicas, como bien decís, en materia migratoria, en la cual se hace necesaria la convergencia de políticas de distintos estados. Es decir, pensar en un Ministerio de Salud a escala regional, por ejemplo, deberíamos anticiparnos. ¿Tenemos lugares para hacerlo? Y claro, la OEA podría ser un buen lugar, a pesar de que ya tiene un área con vocación de dedicarse con exclusividad a esto, pero pareciera ser que no logramos trabar acuerdos que se traduzcan, por ejemplo, en normativa práctica. Y me estoy refiriendo a una cuestión muy acuciante, que la discutimos mucho el año pasado y que no logramos plasmarla en acuerdos, por ejemplo, bilaterales, pacíficos. Me estoy refiriendo a una problemática como resulta serlo el turismo sanitario o el turismo médico, que la sociología de la medicina, la antropología de la medicina, la economía de la salud lo viene trabajando hace décadas, inclusive con este nombre, turismo sanitario o turismo médico, y nosotros no logramos hacer, por ejemplo, del Mercosur o por ejemplo de la OEA, o sea cual sea la instancia de integración regional que sea, para que podamos garantizar el derecho a la atención de la salud a escala regional, porque este es un problema. Y me estoy refiriendo, por eso decía que el año pasado lo discutimos y bastante, a principios del año pasado, se acordarán ustedes, tuvimos un conflicto entre la provincia de Jujuy y Bolivia, por ejemplo, y lo tenemos de manera constante con ciudadanos de países limítrofes que cruzan exclusivamente para atenderse, y esa es la idea de turismo sanitario o de turismo médico, es decir, el movimiento transfronterizo donde las personas tienen como finalidad la atención de su salud para luego regresarse al país de origen. Es decir, no estamos hablando de atención de la salud de los extranjeros, que sería una verdad de perogrullo, porque eso sí ya está resuelto, ¿no? Nuestra Constitución es muy clara al respecto. Estamos igualados en términos de atención de la salud, nacionales y extranjeros. Ahora, lo que sí tenemos que poner en su justa medida y que requiere respuestas en materia de políticas públicas, como bien lo estás diciendo, ¿qué vamos a hacer con problemáticas reales que existen y que requieren respuestas integradas, como es la atención de la salud transfronteriza? Es decir, de una persona que viene del país que sea y luego se regresa a su país de origen, es decir, no tiene previsto quedarse acá. Ese es un problema y lo tenemos que hablar, y la mejor manera de atenderlo es transparentarlo, es decir, que existe, es blanquearlo, no negarlo. Entonces digo, allí me parece que sí hay, y fíjate cómo bioética y bioderecho se entrelazan, ¿no? Y sin querer volví al bioderecho. Pero de alguna manera es cierto que la que abrió camino, a partir de esta definición que dábamos, la que abrió camino fue la bioética, ¿no? Que empezó con la reflexión filosófica y empezó en la década del 70 con Van Putter y tomó forma, tomó cuerpo en 1978, podemos decir que es el primer antecedente normativo que tenemos, o cuasi normativo, o de derecho débil, con lo que se conoció como el informe Belmont en los Estados Unidos. En Estados Unidos de Norteamérica, en 1978, y pensando especialmente en la protección, y mirá la actualidad de esto que vamos a decir, pero pensando especialmente en la protección de los sujetos de investigación, pensando especialmente en la protección de los derechos de las personas involucradas en investigación biomédica,
aparece el informe Belmont, elaborado en 1978 por una comisión creada por el gobierno de los Estados Unidos. Y de allí se derivan, o allí se encuentran de alguna manera descriptos, los principios de la bioética fundacional, si se quiere, ¿no? Los principios clásicos de la bioética. Los que frecuentan este mundillo de la bioética inmediatamente advirtieron que me estoy refiriendo a la autonomía, a la beneficencia, a la no maleficencia y la justicia. Que en una primera versión, y por supuesto con una jerarquización de la autonomía, como era de esperar en la tradición filosófico-política anglosajona, lo cierto es que tenía en la primera versión una organización tripartita, es decir, teníamos tres principios: beneficencia y no maleficencia, como las dos caras de una misma moneda, autonomía y justicia. Después hay que decir que la tradición de habla hispana, un poco con Diego Gracia Guillén a la cabeza, en España se hace cargo y hace una traducción, y de hecho hace un aporte muy interesante a la epistemología de la bioética, desagregando a la beneficencia y a la no maleficencia como dos principios autónomos, es decir, no como cara y contracara de la misma moneda, sino como dos mandatos de optimización o dos criterios orientadores perfectamente independientes y epistemológicamente fundados como diferentes entre sí. Que me estoy refiriendo a esta suerte de tetra organización de la bioética, y no tiene connotación etílica lo que estoy diciendo, sino porque se empezó a hablar de 4 principios en vez de 3: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y luego el aterrizaje que experimentó sobre todo de la década del 90 en adelante, con las nuevas constituciones o con esta suerte de modificación de las constituciones en Latinoamérica. Pensemos que somos los países que a principios de los 80 comenzamos a restaurar la democracia o a recuperar la democracia. Eso finalizó en procesos constitucionales que arrojaron cartas magnas nuevas que jerarquizaron a los derechos humanos en la organización normativa de los países. Y esto de alguna manera también nos permitió hacer bioética con temple latinoamericano, nos permitió hacer bioética a partir de una nueva organización del sistema normativo, donde se jerarquizaron los derechos humanos, se llevaron a la cúspide del sistema, y haber puesto a la salud en la cúspide del sistema nos obligó a que hiciéramos de estas reflexiones, digamos, una teorización nueva del derecho a la atención de la salud a partir del marco teórico bioético y esta nueva organización del sistema normativo, ¿no? Te hago una consulta como para seguir ahondando en el concepto, o sea, para ya terminar el concepto y seguir ahondando en la idea. La bioética, en la práctica, o ¿cuáles son sus principales aportes al derecho de la salud? Bueno, digamos que de una manera incipiente y de a poquito fue ganando terreno en las propias comunidades hospitalarias. Está muy buena esta pregunta, porque está bien, ¿qué hace usted? Usted es bioeticista, ¿qué hace? Lee libros, da clases, ¿y qué? ¿Y con eso qué hace después? Bueno, hay que decir que en la organización nosocomial, poquito a poco y no sin dificultades, en las 24 jurisdicciones de nuestro país, en las 24 jurisdicciones locales, ha ido tomando cuerpo, incluso con normas a escala provincial especiales, se fueron creando los comités de bioética. Es decir, esa suerte de comisiones, lo pongo entre comillas, esa suerte de comisiones en las cuales se nuclean expertos, en primer lugar de distintas especialidades de la propia medicina, de las que participan también asesores externos o expertos que no pertenecen de manera permanente a la comunidad hospitalaria, o al menos no pertenecen al staff de la comunidad hospitalaria. Me refiero a psicólogos que a veces sí son del propio hospital o a veces no, trabajadores sociales que a veces son del hospital o a veces no, sociólogos, lo propio, antropólogos, abogados,
ministros religiosos de las distintas confesiones, partiendo de una noción de bioética racional, plural y laica, y el laicismo entendido no como la proscripción de las religiones, sino como la integración de todas. Por lo tanto, aparece la primera nota característica de estas comisiones, de estos comités de bioética hospitalarios, que es la interdisciplinariedad. Por ahí se juega mucho con los prefijos y decimos, bueno, es una multidisciplina porque hay de múltiples disciplinas, hay una interdisciplina porque hablan personas con distintos lenguajes a partir de su formación técnica, hay una transdisciplina en la medida en que a partir de esos aportes singulares desde cada una de las visiones, sesgadas por supuesto, como todos los profesionales tenemos, vemos el mundo desde nuestra propia disciplina, nosotros desde el derecho y cada cual desde aquella que ejerce, y logramos elaborar un discurso común, creamos un discurso común que nos permite aproximarnos al caso. Y aquí es donde cobra relevancia esta pregunta que bien formulás, Matías, porque efectivamente en los comités de bioética nos hacemos cargo, en los institucionales y en los hospitalarios, nos hacemos cargo de los casos dilemáticos. Y hay que decir que esos comités son también integrados por representantes de la comunidad, que muchas veces es la comunidad afectada cuando son pacientes, o de la comunidad en general cuando es una persona significativa de nuestro medio, en nuestros pueblos, donde participan, muchas veces son docentes, periodistas, en fin, ¿no? Alguien que carece de formación técnica en algunas de las especialidades que son especialmente involucradas, o precisamente para favorecer esta mirada del ego. ¿Cómo lo ve el paciente? ¿Cómo lo ve la persona común que viene al hospital? En mi pueblo son 70.000 habitantes, hay 200.000 historias clínicas abiertas en Pico, y buscamos la manera de tener representada también la voz de los pacientes. ¿Para qué sirven estas comisiones? ¿Para qué sirven estos comités? Bueno, precisamente cuando se presenta una situación dilemática vinculada a la atención de la salud, pongamos por caso, por ejemplo, la interrupción de un embarazo, por ejemplo, el retiro del soporte vital o la disminución del esfuerzo terapéutico, la reducción del esfuerzo terapéutico, insisto, por nombrar los casos vedettes, pero no son los únicos. A veces nos toca intervenir en trasplantes de órganos, a veces nos toca intervenir en cuidado o no de la confidencialidad. ¿Cuándo estamos relevados? Esos típicos casos de manual donde decimos tenemos a una persona que vive con una enfermedad infectocontagiosa y no se lo quiere contar, esos típicos casos donde está la confidencialidad comprometida y donde vamos a buscar al comité no una chapa de inmunidad jurídica y moral, sino que nos ocupamos de revisar críticamente la propia práctica y tratar de otorgarle el mejor cuidado al paciente, pero también a los profesionales que más de una vez les toca tomar decisiones difíciles en soledad. Y eso por un lado con la ética clínica, pero también los comités tienen responsabilidad y suele independizarse las áreas de intervención con comités de ética de la investigación, y que ahora seguramente está muy en boga y todo el mundo estará escuchando que se habla de bioética y vacunas, de bioética y nuevos medicamentos, bioética e investigación. Bueno, porque es un gran capítulo y de hecho el origen del informe Belmont del que hablábamos recién, hay que irlo a buscar ahí, tiene que ver con el avance de la ciencia y de la técnica, que muchas veces se plasma en nuevas drogas, en nuevas vacunas, y que requieren también un abordaje ético que pone sobre todo a resguardo el cuidado, la protección, la integridad de los seres humanos que intervienen en esos procesos, en esas investigaciones, en esos protocolos, en esos ensayos clínicos. No, pensé que seguía, perdón. Pasa que puedo seguir, pero tenía que respirar. No te hiciste un mate ahí como para... ¿Sabés que cuando vi el mate, dije, tendría que haberme traído el mate? No, ¿sabes qué se me ocurría? ¿Cuál sería entonces, a cada una de las preguntas que nos hacen, en la práctica médica y en la relación médico-paciente, la influencia de la bioética? Bueno, esto de alguna manera hay que reconocerle a la bioética que vino a
poner en jaque a lo que se conocía como modelo médico hegemónico, ¿no? Al verticalismo médico. Esta idea del modelo cuasi sacerdotal de ejercicio de la medicina, donde había una relación más bien de corte vertical o de tipo vertical, donde el médico ejercía un rol, digamos, que iba mucho más allá de la atención de la salud. En los pueblos esto lo vemos de una manera muy palpable todavía, ¿no? El médico es la autoridad del pueblo. El médico, el cura, el jefe de la estación cuando existían los trenes, pero el intendente, está ahí el jefe de policía, está entre las autoridades, ¿no? Sobre todo en los pueblos chicos, donde es el tipo que los ha visto nacer a todos, es el que los va despidiendo a todos, es el que atiende a todos. Eso que el paradigma de mi hijo el doctor, ¿no? Que Florencio Sánchez lo llevó a esa obra magnífica de la mitad del siglo XIX, un poquito antes, perdón, mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ese paradigma de alguna manera permitía reconocer o permitía, digamos, describir a la relación médico y paciente como una relación jerárquica, como una relación vertical, que bien se dio en llamar en la década del 80 como el modelo médico hegemónico. Bueno, la bioética lo que vino a hacer es a horizontalizar esa relación, o al menos esa es la pretensión, desde el momento en que postula la autonomía del paciente, en algún sentido implicaba reconocerlo en la existencia, implicaba reconocer al paciente como un sujeto de derechos, y no a partir de ese reconocimiento como objeto, en la medida en que el tipo era el paciente, nosotros, nos transformábamos en objeto de decisión, y sobre todo definido por la negativa. Usted no sabe, no puede, no conoce, no entiende, y ahora se me va a casa, me come zapallo con pollo hervido, no me toma alcohol, no fuma, no tiene sexo, me viene a ver dentro de una semana. Esta cosa de la definición por el no, la definición por el no. Y claro, donde aparecía el paciente que preguntaba, el paciente que cuestionaba, el paciente que inquiría un poquito, este es un pesado, ¿no? Un paciente complicado, ¿eh? El típico paciente complicado es el paciente preguntón. A los profesionales no nos gustan que nos pregunten, mucho menos que nos cuestionen, pero la bioética le vino a dar sustento. El que hace interconsulta, el que va con otro médico para preguntar. Bueno, claro, pero así también es cierto, y ahora hacia ahí iba también. Pero de alguna manera la bioética nos permitió comprender este prorrateo del poder en la relación médico-paciente. Es decir, empezamos a equilibrar el poder. En todas las relaciones hay poder, en la relación entre el paciente y su equipo de salud también, no es esa la excepción. Pero lo cierto es que había que darle un marco teórico para poder cobijar estas reflexiones, y la bioética se ocupó de eso, o por lo menos lo intentó. No es casual que cuando decimos que el movimiento se inicia en la década del 70, 80 y se plasma en leyes especiales y en constituciones en los 90, tiene que ver con, no es casual esto, con la recuperación de la democracia en sentido amplio, y cómo aterrizó esa recuperación y esa vocación democrática en los procesos salud, enfermedad, atención. Es decir, el paciente como ciudadano, esta suerte de reconocimiento del paciente como un ciudadano antes que como paciente. Antes que paciente soy ciudadano. Pero por supuesto que para eso hubo que atravesar este caminito. Esto se empezó a plasmar también en antecedentes jurisprudenciales. La bioética se empezó a abrir camino en fallos señeros en la Argentina. Pensemos con la democracia recuperada, la Corte, aquella intervención extraordinaria en Bamondes, que todos hemos estudiado en Constitucional, el fallo Bamondes, ese primer objetor de conciencia por motivos religiosos que rechazaba una transfusión sanguínea. Esto empieza a abrir camino, sin duda empieza a abrir camino con una jurisprudencia especial, al punto tal que después dijimos, bueno, ¿hay fallos? Sí. ¿Y esos fallos le abrieron camino a leyes especiales? Y claro, le abrieron camino a leyes especiales. Y después dijimos, bueno, ahora tenemos que organizar todos estos fallos, todas estas leyes especiales, y ahí fíjate cómo tenemos el origen del bioderecho. Pero me quiero detener en esto que habías dicho, referido a la autonomía, cómo también a veces el desborde de la autonomía
implica a veces dejarlo solo al paciente. Esto que vos señalabas de la interconsulta, hay que señalar que la interconsulta era una prerrogativa del profesional. Si donde vos y yo Sí, vamos a hacer ahora de cuenta que somos médicos, yo, che, Mati, mira, tengo un caso con un paciente que no sé bien qué hacer. Este era el origen de la interconsulta, donde yo me iba a vos en interconsulta, que, che, vos que tenés más experiencia, o qué opinás de este caso. Está el origen del Ateneo, donde nos juntábamos todos los profesionales del hospital a decir, tenemos un caso y no sabemos cómo abordarlo. Fíjate que ahora la interconsulta se transformó en un derecho del paciente. Es el paciente el que le dice, che, vieja, viste que no me gustó lo que me dijo. No, a mí tampoco. Bueno, vamos a otro. Esta cosa, esta práctica seminómade en el proceso salud, enfermedad, atención es peligrosa. Es peligrosa también, sobre todo cuando aparece la interconsulta como derecho del paciente mediada por doctor Google. ¿Mm? Pésimos claro. pacientes, somos todos iguales en esto, todos lo hacemos, todos lo hacemos. ¿Mm? Es decir, me duele la cabeza, te metes en Google y pones me duele la K encima, ya que Google es más inteligente que yo, escribe cabeza antes que yo, me duele la cabeza, y te tira un listado de cientos de descripciones de estados. Es decir, cuando decís me duele la cabeza, tenés todas las enfermedades, todas. Le duele la cabeza y además tiene sudoración nocturna y por momentos levanta temperatura. Te pones a juntar y dices, uy, tengo las tres, y tenés todas las enfermedades. Por lo tanto, ahí hay que ser cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con prácticas como las que tenemos nosotros aquí en la Argentina, donde tenemos esas categorías de medicamentos de venta libre y anda todo el mundo dándole a la Moxidal 500 en cápsula cuando le duele la garganta. Somos unos irresponsables totales. Entonces, a veces esa autonomía mal entendida o desencajada de los procesos de salud, enfermedad, atención, termina arrojando pacientes en soledad. Y ese es un problema, o el principio de los problemas. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Pasa que cada tanto me aparece un relojito en tu imagen y yo creo que, como seguís hablando, creo que te cortaste un chiquitín, pero no. ¿Se pierde? ¿Se pierde? Eh, no, en realidad es la tablet en la que estoy viendo, porque lo estoy viendo por la computadora también y anda lo más bien. Así Esto que que te decía sobre el final habilita una reflexión interesante, y vaya que lo es, eh, con la responsabilidad médica, ¿no? Ese también es un lindo tema eh, sobre el cual vale la pena introducir alguna reflexión sobre ese punto, ¿no? Tenemos que empezar a pensar a la responsabilidad médica, a la responsabilidad profesional, quizá con algunos moldes nuevos, ¿no? Quizá con alguna impronta nueva, donde muchas veces aparece, hay algunos fenómenos que nos permiten de alguna manera, ahí se ve mejor, ¿no? Que nos permiten de alguna sí, manera, sí, eh, estoy moviéndolo, pero porque, ahí está, que de alguna manera nos permiten introducir reflexiones nuevas a partir de esto que estamos diciendo. La autonomía del paciente en algún momento, insisto, cuando se desborda, termina desplazando al consejo profesional y generando más de una vez eh, esa especie de medicina a la defensiva, por decirlo de alguna manera, donde el profesional se sustrae del consejo. Entonces, cuando el paciente es el que tiene la oportunidad de no de marcar la soberanía sobre el borde corporal, que efectivamente es su derecho. Yo tengo el derecho de decirte qué podés y qué no podés hacer conmigo, con mi vida, con mi salud, conmigo mismo. Ahora, cuando damos un pasito más allá y avanzamos, por ejemplo, medicina autoadministrada. ¿Qué quiero decir con medicina autoadministrada? Cuando de repente aparece un tipo que te pide qué quiere. Yo acá soy medio conservador, me reconozco muy conservador, listo. Entonces me dice, yo quiero una cesárea. Pero la cesárea es un procedimiento médico que tiene una indicación, no es yo quiero. Después podemos discutir, vemos si es la mejor opción terapéutica o no, pero no es un yo quiero. claro. Porque por el lado del yo quiero, a veces es el origen del problema. Por eso lo relacioné con la reproducción, con la responsabilidad profesional. Eh, la medicina autoadministrada a veces Claro. es el principio de los problemas. Sí. Bueno, me dejás el pie para preguntarte
sobre el consentimiento informado también, a partir de este tema. Precisamente esos principios de los cuales hablábamos, principios de la bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, son los que nos habilitan o los que nos hacen las veces de contrapiso o fundamentos para las reglas éticas. Reglas éticas que hay que reconocer que se encontraban en la llamada lex artis, por decirlo de alguna manera, o que sobrevolaban la buena práctica médica, aún sin explicitarla, pero lo cierto es que esas reglas éticas se positivizaron, se pusieron expresamente en normas que se tradujeron en derechos de los pacientes y en obligaciones de los profesionales. Y aquí hay algo muy, muy sugestivo, ¿no? Cuando apareció la ley de derechos del paciente, como así se dio en llamar entre nosotros, que va un poco en sintonía o va en línea con las cartas de derechos. Yo fui muy crítico porque nos perdimos la oportunidad de regular los procesos salud, enfermedad, atención de manera más integral, ¿no? Porque claro, el movimiento pendular hizo que pasemos del verticalismo médico o la hegemonía médica, pasamos exactamente al otro extremo y empezamos a hablar de derechos del paciente. Y fíjate qué curioso, pero no tenemos una ley que expresamente consigne derechos de los profesionales. Curioso, pero si uno se mete, por ejemplo, en la 17132, que nos encanta seguir citando a la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina, digo que nos encanta porque el propio artículo 1 dice que rige en la capital federal y en territorios nacionales. Territorios nacionales no hay más, la capital federal es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego la ley de ejercicio profesional hay que irla a aplicar a buques y aeronaves con pabellón nacional y embajadas argentinas en el extranjero, no hay otro lugar donde aplicarla. Pero aún así, si uno se mete en esa ley y hacemos el ejercicio que hoy, gracias a las computadoras lo podemos hacer, le ponemos control F y pone la palabra derecho, y la palabra derecho no aparece. Es muy sugestivo esto, muy sugestivo. Pero no hay derechos de los profesionales en esta suerte de relación médico-paciente que ahora pareciera ser, y esta es una provocación que quiero introducir, pero pasamos de tener pacientes sin derechos y ahora tenemos a profesionales especialmente expuestos o peligrosamente expuestos. No hay derechos para los pacientes, pero no me quiero escapar de la pregunta. El consentimiento informado entendido como un proceso fundamental, como un proceso, como una regla ética derivada del principio de autonomía, pero que de alguna manera tiene esta naturaleza procesal que a nosotros nos descoloca un poco, a los abogados, digo, nos descoloca. Nos cuesta pensar en términos de proceso y nos gusta más bien pensar en términos de acto. Entonces, claro, nosotros tenemos el mundo organizado a partir de un sistema cartesiano, donde tenemos tiempo y lugar. Entonces yo sé que el día martes 27 a las 17 me encuentro con Matías. Hago en el eje de las X y de las Y, reconociéndole tiempo y lugar a cada una de ellas, encuentro ahí, acá está, 27 de diciembre, 27 de octubre, 17 horas, me encuentro con Matías. No es lo que ocurre con el consentimiento informado, sobre todo cuando el consentimiento se tiene que desplegar en patologías crónicas, es decir, que duran toda la vida, en pacientes que duran toda la vida. Imagínate, mañana resulto ser diagnosticado de hipertensión, voy a vivir con hipertensión toda la vida y voy a ir al cardiólogo todos los meses voy a ir al cardiólogo. Y el proceso de consentimiento informado no es un papel que se firma hoy y ya. Yo firmo un papel hoy y te autorizo, sobre todo esas redacciones de los consentimientos que son casi donde le estás autorizando a que te sacrifiquen para no sufrir, digamos, ¿no? En realidad, o esa desnaturalización de la obligación de informar, donde yo te listo todo lo que te puede pasar,
desde un rash o una erupción cutánea hasta la muerte. Bueno, no, ese deber de informar al estilo prospecto, viste que encima está escrito en Time New Roman 1, el prospecto, cuando lo sacás de ahí, dice, ¿qué te puede pasar? Y usted puede tener un sarpullido o se puede morir. Evidentemente eso no cubre la expectativa de información, que por otra parte son obligaciones incluidas o incorporadas dentro de esta lógica procesal del consentimiento informado, donde tenemos, por supuesto, el deber de informar, la obligación de guardar confidencialidad, pero al mismo tiempo se trata de pedirle permiso al paciente para invadir la soberanía corporal, para cruzar el borde corporal. Y eso, por supuesto, que es todo un entrenamiento, es todo un ejercicio. Esto tiene que ver con un nuevo modo de concebir la propia profesión. A los médicos, a los profesionales en general, a mí no me gusta cargar contra los médicos, a los profesionales en general les cuesta explicar, les cuesta dar razones, y cuando se nos va la paciencia le decimos, bueno, si no le gusta vaya a buscar otro abogado, vaya a buscar otro médico, ¿no? Tenemos esta cosa de que no nos gusta que nos cuestionen, que nos pregunten, y lo cierto es que en el deber de informar van involucradas las respuestas necesarias a preguntas como ¿qué informar? ¿Cuánto se le informa? ¿Cuándo? El sentido de la oportunidad, ¿cómo se informa? Bueno, todo esto indudablemente forma parte de este proceso de consentimiento informado, que es un derecho, que es una manifestación de la autonomía del paciente y que no es otra cosa que pedirle permiso para intervenir previa información. Ese consentimiento esclarecido en el cual le vamos a decir al paciente qué le vamos a hacer, donde le vamos a decir que podemos no hacerlo, estamos obligados a decirle que si no lo quiere hacer no lo hacemos. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos a los que se somete? Bueno, todo eso se lo tenemos que contar y a veces queda reducido a la rúbrica de un papel, no es decir, firmame acá, gordita, cuando viene a tener familia, fírmeme acá. No sé si les pasa a ustedes y si tendremos aquí algún odontólogo, pero el consentimiento informado en odontología yo lo firmo antes de irme. Le mando un saludo a mi odontóloga porque la quiero mucho, pero firmame acá, Elian, me dice. Después que me fui, o sea, si me arrancó los dientes a la pasada, no lo sé, pero me dice, firmame acá, y yo le firmo ahí al costadito de un diente, está el dibujo de la boca, donde están las piezas dentarias, yo firmo, pero lo cierto es que lo hice después, ¿no? No. Esto me lleva a uno de los comentarios que dice, es una formalidad, en la práctica cuesta, y al final los médicos son los que deciden, porque justamente es firmar el papelito que tiene todas las opciones habidas y por haber, y como decís vos, están listados todas las posibilidades que sabemos que cada paciente es distinto y no necesariamente le tienen que suceder todas al mismo paciente. Sí, y sobre todo, digamos, en los episodios agudos, donde vos vas, ni hablar cuando entras por guardia. Cuando entras por guardia te dicen firme acá, y estás firmando algo que nadie lee, que nadie sabe, que tiene consecuencias patrimoniales también, pero muchas veces lo firmás ante un administrativo que no es el médico, estás firmando algo que no te explicaron. Bueno, sabemos que eso sucede, pero afortunadamente tenemos pacientes más contestatarios, tenemos pacientes que más involucrados con su propia salud y preguntan y dicen y cuestionan y si no les gusta te lo hacen saber. No obstante, es un ejercicio y también hay que decir que a pesar de que celebramos esto, hay muchas veces que el consejo profesional, como decíamos, recula, ¿no? El consejo profesional a veces recula, sobre todo ante el cuestionamiento, ¿no? Ante el cuestionamiento incisivo, ¿no? Porque convengamos que nosotros no sabemos de salud. Sabemos que yo sé que me duele la rodilla. Entonces, doctor, mire, me duele la rodilla. Bueno, las opciones que tengo, no sé, pero sacame el dolor de rodilla. Lo que pasa es que cuando eso viene acompañado también de, insisto, de una patología que es crónica, donde hay elementos que no siempre están explícitos, pero cuando a ver, ¿cuándo es el momento para recibir una mala noticia? Nunca. Nunca. Jamás. ¿Cuándo es el momento de que alguien te dé un diagnóstico de ese que te va a cambiar la vida para siempre? Mira, ahora termino esta live con Matías y me voy al médico.
6:30 de la tarde tengo turno en el médico, y recibiste un sobre con un bombazo que te cambió la vida para siempre. Eso sucede. Ni yo mismo sabía lo que tenía, y el tipo que está adelante, y que a veces levanta la ceja y hace así, la duda se siembra con una mueca y se despeja con una biopsia. Muchas veces se dice eso. Cuando el tipo abre el sobre, saca y hace, y hace esto. Es tremendo. Es tremendo cuando te pasa eso. Entonces, lo que hay que recuperar en esta dimensión del consentimiento informado es el de dos personas que se encuentran. El doctor Agrés decía, una institución de la medicina, de los buenos cuadros médicos que tiene la Argentina, pero a Agrés le gustaba decir que la relación médico-paciente es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Esa conciencia profesional, científico-técnica de aquel que sabe, y una confianza de aquel que se entrega a decir qué es lo mejor para mí, donde no siempre tenemos las herramientas o la información necesaria para dirimir, para determinar qué es lo mejor para mí mismo, ¿no? Justo por ese lado iba a hacerte un comentario. Hoy en un mundo en el que cada vez se siembra más la desconfianza sobre el otro, también les está llegando a los médicos esto que hablábamos en un principio, que el médico era uno de los patrones del pueblo, era uno de los que mandaba en el pueblo, y hoy a veces incluso la medicina se cuestiona por el lado del clientelismo, no el clientelismo político, sino de monetizarla a la medicina. Por el lado de También, las obras sociales, por el lado de que, bueno, me manda a hacer esta práctica porque quiere cobrar más honorarios. Esto que lamentablemente de a poco se va sembrando y que también se siembra la desconfianza en estos consentimientos que uno firma, que son, como acá decía Patricio, más un asentimiento que un consentimiento. cierto, cierto. No, y también donde aparecen esos incentivos que eh, no siempre se exponen claramente sobre la mesa al momento de prescribir, que son los incentivos de la industria, eso también es real, de la industria farmacéutica me estoy refiriendo, o Sí, esto que sí. vos estás diciendo de multiplicar prácticas, que muchas veces tiene que ver, insisto, con esta actitud de ejercer la medicina a la defensiva. Te pido cosas por las dudas, te pido cosas por... Y Claro. muchas veces por una exigencia del paciente. Pareciera ser que si no lo medicás, o no le mandás a hacer un estudio, o no le haces una tomografía, no le hiciste nada. O sea, hay también una demanda a veces del paciente que quiere que... No, viste, no me te medican, no te vas. Entonces, Se cortó un ¿estamos? chiquitín. Ahí estamos de vuelta, hemos vuelto. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ahí No, estamos. te decía algo que sucede también desde la lógica del profesional, y esto que vos señalabas. Ah, me manda a hacer estudios porque quiere cobrar, o me manda medicamentos porque quiere cobrar. Yo no voy a negar eso, sobre todo están los incentivos que no siempre están claramente expuestos, ¿no? Y me refiero a incentivos de la industria, por ejemplo. Pero está la actitud del paciente que quiere ser medicado, y si no lo medicás, el tipo cree que estás equivocado y se va a otro lado. El paciente se enoja Claro. cuando no lo medicás. ¿Viste? No me dio nada para tomar. Vamos a otro. Y hasta que no lo empastillás al tipo no se queda conforme. Eso también existe, eso también está. Y además, Sí, sí. eh, cómo empieza a aparecer algo que se denomina la proletarización del trabajador de la salud. Hay una suerte de proletarización, que te las hacen las obras sociales, que te la hace la empresa de medicina prepaga y te la hacen los estados. Por ejemplo, en mi provincia, en La Pampa, había un decreto
que obligaba a atender en la órbita de la salud pública a 3 pacientes por hora. 3 pacientes por hora. Entonces vos tenías que en 20 minutos evacuar la consulta completa, de principio a fin, y a lo mejor era primera vez que te encontrabas con el paciente. Entonces, imagínate una provincia como La Pampa, que son 80 pueblos y 3 parajes, 350.000 habitantes distribuidos en un gran territorio, con 2 hospitales de cabecera, uno en el norte, en mi pueblo, en Pico, y el otro en la zona sur, en Santa Rosa. Y te aparecía un gaucho de Santa Isabel, y te decía, ¿qué hago? ¿Me tengo que operar o no me tengo que operar? Primera vez que lo veías. En 15 minutos le tenía que explicar al tipo qué había que hacer, qué no había que hacer. Entonces esto también conspira contra una correcta instrumentación del proceso de consentimiento informado, conspira contra la confianza, conspira contra la obligación de informar que tenemos. Eso sin duda conspira contra la calidad de la atención en última instancia. Exactamente. Bueno, a ver, yo no sé si tenés ganas de, falta poquito tiempo para llegar a la hora, si querés reconectamos y por lo menos tenemos una hora más, no Dale, vamos a llegar no vamos a llegar a la hora, pero digo, para no despedirnos, porque tengo un par de preguntas acá para hacerte, para entrar un poco en el tema de pandemia, dale, que sí, están activos en redes sociales, así que quiero que dale. hables un poco de eso. Te hago una pregunta como para después ya dejar el tema del consentimiento informado. Eh, yo no quiero tampoco incomodarte con la pregunta. eh, en relación al bioderecho, la crioconservación se me fue del embrión, la crioconservación del embrión, las clínicas que prestan este servicio de crioconservación a veces te dan una triple opción de, bueno, cuando vos ya no querés más, no tenés más voluntad procreacional, eh, ¿qué querés hacer con esos embriones? Donarlos a la medicina, a la investigación, donarlos para que otra pareja pueda procrear o descartarlos. Se dice que hay un vacío legal en esto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, y ciertamente hay que reconocerle al Código Civil y Comercial del 2015 que motorizó este instituto que vos mencionabas de la voluntad procreacional. A mi modo de ver, el problema lo seguimos teniendo con esta suerte de idas y vueltas que tenemos con el estatus jurídico, que por supuesto sería para hacer una charla exclusivamente sobre eso, con el estatus jurídico del embrión. A mí me parece que teníamos la oportunidad en el año 2015 para introducir algún criterio un poquitito más claro que la idea de concepción. Si vos agarrás Bien. cualquier manual de embriología, hoy la palabra concepción ciertamente tiene una reminiscencia pictórica, es una imagen, es una metáfora que bien se traduce ya en un abuso de la metáfora, porque la verdad es que esto lo haya planteado Dalmacio Vélez Arfield en la segunda mitad del siglo XIX tiene sentido. ¿Qué cosa podría especular el tipo más allá de sacar alguna cuenta como para saber si el crío nacido le pertenecía o no al matrimonio o no? Otras cuentas no podría haber hecho. Pero lo cierto es que 150 años después, insistir con la idea de concepción y abdicar deliberadamente, renunciar deliberadamente de introducir alguna precisión con la cual nos ha convidado la genómica, la genética, la embriología, pareciera ser que es un abuso de la metáfora. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, no se me oculta que mantener la idea de concepción, de acuerdo a como el propio Lorenzetti ha dicho, esto guarda una suerte de simetría o armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos que postulan la idea de concepción. Sí es cierto, el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Internacional de Derechos del Niño sigue hablando de la concepción. Ahora, lo cierto es que podríamos haber pensado, esta es mi apreciación, podríamos haber pensado la Convención Interamericana década del 70. Convención Internacional de Derechos del Niño también tiene 40 años ya.
podríamos haber pensado en introducir en el Código Civil y Comercial, total ya la concepción la teníamos de última con el bloque de constitucionalidad federal, pero en una ley, como resulta ser el Código, podríamos haber introducido algún criterio un poquitito más preciso. Repito, la idea de concepción tiene una, una impronta metafórica, porque no existe como tal. Es decir, por supuesto remite al origen, remite al principio, pero podríamos haber buscado otra expresión. De hecho, Artavia Murillo, el fallo de la Corte Interamericana, salió a dar precisión y a recortar la idea de concepción diciendo, bueno, hasta tanto no se dé la implantación. Entonces, fíjate, ya por lo menos nos pusimos a bucear un poquitito y dijimos, bueno, desde el momento en el que el óvulo fecundado se pega a las paredes del útero, anida, se implanta en el endometrio, allí tiene sentido activar la voz concepción. Pero si no, la palabra concepción empieza donde a cada uno se le ocurre poner la fecha de inicio. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que era la oportunidad de decir algo que yo sé que puede ser un poco problemático para no poder explicarlo más, pero creo que el carácter de persona del embrión, sin ser obtuso y sin decir que es nada, lo cierto es que deberíamos incorporar, y para esto el bioderecho nos podría haber dado alguna herramienta, podríamos haber incorporado categorías distintas. El embrión es persona y no es como vos y como yo. Ciertamente no es como vos y como yo. Pero lo va a hacer y a lo mejor sí. Entonces ese a lo mejor sí nos permitía ganarle espacio a la causalidad ciega que supone abrazar un modelo que se apoya en la causalidad natural y poder introducir criterios de imputación que nos permitan sostener que hay saltos gestacionales y que los embriones no tienen el carácter de persona exactamente igual que la persona nacida. Por supuesto que acá me estoy ganando un montón de enemigos al decir esto, al afirmar esto, pero lo cierto es que esto no significa transformarse en un mataembriones, pero sí resolver una problemática como esta que vos estás diciendo. ¿Qué hacemos con los embriones criopreservados? Y bueno, si usted me dice que son personas, es una locura. Es una locura decirme que un embrión de 48 horas es un ingeniero agrónomo en potencia. Y la verdad es que no lo es, no lo es, no lo es. Sobre todo porque el concepto de persona no es una categoría biológica o no es una categoría natural. Entonces, era la oportunidad, a mi modo de ver, el proceso de codificación del derecho privado positivo, era la oportunidad de poder introducir alguna precisión en el estatus jurídico del embrión. Sé que es difícil, sé que no hay mucho margen de maniobra, pero podríamos haber intentado ser un poquitito más explícitos. Yo coincido que hay un vacío. Y en realidad lo que se termina haciendo es descartar. Sí, se terminan descartando. Nadie razonablemente va a pensar que desde la década del 80, que empezamos con los procesos de reproducción médicamente asistida en la Argentina, están todavía los embriones criopreservados hace 40 años. Sabemos que no es así. Entonces era la oportunidad de sincerar, era la oportunidad de ser por una vez honestos y decir lo que hacemos. Pero bueno, pareciera ser que no es el camino que sistemáticamente la Argentina toma. Tenemos una repulsión a sincerar y a decir las cosas tal como son, que no voy a hablar más. Bueno, vamos a la pandemia entonces. Vamos a algo un poco más divertido. Vamos a seguir entonces. Ganando amigos se llama esta segunda parte. Es el segundo bloque. Ya hablamos de lo lindo, ahora vamos a ganarnos más amigos. Sí, ganando amigos con Elian se llama ahora. Bueno, contame, a ver, ¿cuáles han sido los debates más recurrentes en bioética y derecho de salud en relación a la pandemia? Mirá, lo voy a decir con una cucarda. Yo cuando salió el presidente a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio allá por el 20 de marzo,
salimos a bancar fuerte, no al presidente, sino la decisión. Mi posición es pública, así que no hace falta que aclare. Pero me pareció que era la medida adecuada la que se estaba tomando, precisamente para, y vamos a poner en su justa medida, ¿para qué es un aislamiento? Técnicamente está bien planteado lo de aislamiento, no lo de cuarentena. La cuarentena tiene una reminiscencia al derecho de la navegación, es otra cosa, ¿no? Pero se entiende que coloquialmente utilicemos como sinónimos esas expresiones. Fíjate todas las aclaraciones previas que hay que hacer. No soy un negacionista, no soy los que dicen que es una gripeciña, no soy una anticuarentena. Ahora, dicho todo esto, hay que decir con voz clara, lo suficientemente clara y sin flatulencias atajadas, que no se puede sostener, porque es un desconocimiento de la propia especie, una especie gregaria como la nuestra, no se puede sostener un aislamiento sostenido en el tiempo durante 8 meses en el cual encierres a todos todo el tiempo. Eso no se puede hacer. Entonces, claro, pasados los primeros 40 días, que bancamos, una cuarentena y media, 60 días, 2 meses, bueno, y ya después teníamos que empezar a pensar en un plan B, es decir, tenía que haber un plan de salida, Lo segundo que quiero decir, y también insisto de una manera contundente, es que no hay ningún tipo de sustento, no hay una evidencia que nos permita decir que lo que se está haciendo al día de hoy tenga rigor o tenga sustento epidemiológico. No lo tiene. No lo hay. No lo hay. Porque, insisto, quédate en casa es algo que me podía decir mi abuelita, que vivía ahí cerquita de Barrio Alegre, es algo que mi vieja me puede decir, pero el Estado tiene que hacer girar todos los platitos a la vez. Es decir, esta idea de completo estado de bienestar físico, psíquico y social, la tenía que hacer andar el Estado. Y fíjate vos cómo a partir del condicionamiento, que insisto, yo no lo voy a negar, no lo voy a ocultar, no voy a decir que es una gripeciña, pero teníamos que cuidar a la salud en su aspecto integral. Nos olvidamos de la salud mental, nos olvidamos de la salud mental de los chicos, nos olvidamos del suicidio, nos olvidamos de otras patologías. Yo estoy ansioso, muy ansioso por ver qué ocurrió en los servicios de cardiología. Yo quiero ver qué es lo que pasa y qué informes nos van a elaborar desde la Sociedad Argentina de Cardiología, que son muy serios, son informes muy serios, con el seguimiento de las cardiopatías. Las personas que no fueron más a hacerse tratar por una cardiología, los tipos que llegan infartados, los tipos que llegan con un ACV ya cursado. Entonces, a mí me parece que hay varias cosas acá, ¿no? Una estrategia del miedo, hemos desplegado una estrategia del miedo, sobre todo apoyada en la desconfianza. A mí me parece que hemos renunciado a aceptar que la gente no se quiere morir ni se quiere enfermar, y que somos lo suficientemente adultos para eso. Entonces, cuando vos desplegás estrategias de la desconfianza, empiezan las pavadas. Entonces, el Día de la Madre, en mi provincia, se podían dar desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. O sea, es un discurso esquizofrénico, que de 10 de la mañana a 6 de la tarde el virus se abstiene. Dice, no, le vamos a joder los ravioles a la gente que va a festejar el Día de la Madre. No funciona así esto. El esquema comunicacional debe ser mejorado. Y luego empezamos a desplegar estrategias que son realmente medievales. Estrategias medievales, no poder cruzar de una provincia a otra, no poder despedirse de un ser querido. Estamos cruzando una línea que es peligrosísima, y sobre todo, insisto, teníamos herramientas, había herramientas para desplegar con sentido de la responsabilidad, que nos hubiesen permitido aislar de manera selectiva, por ejemplo. El aislamiento selectivo
el aislamiento selectivo era una herramienta para desplegar pasada la cuarentena, pasada el primer aislamiento, que después le empezamos a poner nombres, se nos acabaron los adjetivos, administrada, inteligente, intermitente, ya no sabían qué ponerle, porque en realidad hubo un abuso de un método validado. Es decir, el recurso del aislamiento es un recurso plenamente válido, es un recurso plenamente válido que tiene una finalidad, el fortalecimiento del sistema sanitario y el entrenamiento del equipo. Fortalecimiento del equipo, más lugar en la terapia, más respiradores y capacitación y fortalecimiento, que hoy también tenemos fatigados al equipo de salud, y esto es un drama. Cuando tenés fatigado al equipo, es un drama, pero tenemos fatiga social también. Y no jugaron con esa, no jugaron esa la carta. fatiga también es parte de la extensión, ¿no? Del sistema. Es un concepto que los infectólogos nos han enseñado también, ¿no? O los epidemiólogos nos han enseñado también. Eh, la fatiga social es una respuesta esperable, es una de las respuestas esperables. Entonces, insisto, había herramientas para desplegar estrategias más normales. Una estrategia normal era la de pensar en el efecto rebaño, en esa inmunización. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy está sucediendo eso. Lo que pasa es que lo podríamos haber desplegado con mayor normalidad y sin romper, porque es ese falso dilema en el que nos metieron al principio de esto, o la economía o la salud, toda vida vale. Y sí, claro, por supuesto que sí, nadie se va a oponer a ese esquema. Pero lo cierto es que llegamos a un momento en el que decimos, bueno, alguien tiene que salir de la cueva a buscar comida. O sea, ese es el momento en el que estamos ahora. Alguien tiene que salir a buscar la comida. Nos quedamos en la cueva, ¿no? Apelemos a la memoria y a los héroes de los Andes. Hay que salir del fuselaje y hay que salir a buscar comida, hay que salir a hacer algo. Alguien, estoy pensando en los rugbyers de la cordillera, en algún momento Sí, uno dijo, tenemos que salir, porque nos quedamos en el fuselaje, tenemos que salir. Imagínate vos una estrategia apoyada en el miedo o los discursos apoyados en la amenaza, lo que han generado es esta locura, este disparate de agarrar a un enfermero, a un médico y golpearlo o declararlo persona no grata en su edificio. Pero claro, si yo estoy todo el tiempo diciéndote que el COVID mata, el COVID te mata, el COVID te mata, el COVID te mata, viene un tipo con COVID y le pega un garrotazo. Pero porque no estoy justificando, lo que estoy diciendo es, todo el tiempo nos han dicho que el virus nos mata, cosa que no es cierta, no es verdad. ¿Algunos la vamos a pasar mal si nos agarra? Y sí, algunos la vamos a pasar mal si nos agarra. Eh, pero no se puede desplegar una política pública apoyada en el miedo, apoyada en la desconfianza o con un discurso de muerte. Eh, en fin, a mí me parece que el manejo comunicacional ha sido malo, muy malo, y el abuso de un método válido, insisto, la cuarentena es un método válido, pero dejamos pasar evidencias o leyes naturales, la inmunización natural, el efecto rebaño lo dejamos pasar el criterio de la selección, perdón, del aislamiento selectivo, y fundamental, dejamos pasar las ganas de vivir de nuestra gente, es decir, el sentido de la responsabilidad de nuestra gente. Nadie se quiere morir, nadie se quiere enfermar, había que apelar a estrategias adultas, estrategias maduras, no digamos, señor, con cuidado, pero tenemos que salir. Ese esquema, lamentablemente, no se explotó, no se permitió introducir modificaciones, no se permitió introducir criterios que racionalizaran el aislamiento, y entonces nos encontramos con perfectas irracionalidades. El Poder Judicial cerrado, el Poder Legislativo trabajando por videollamada. A mí me parece que inclusive el mensaje, ¿no? Esto lo estoy pensando ahora en voz alta, pero el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía es que quienes ejercen responsabilidades de gobierno, quienes titularizan los poderes del Estado, han rehuido a sus obligaciones. Yo esperaba, sinceramente, y esto corre por mi exclusiva cuenta, yo esperaba, sinceramente, que los 5 jueces del máximo tribunal tuviesen una declaración de tipo heroica y decir,
señores, vamos a estar acá en el cuarto piso de tribunales. Si nos toca, nos toca, pero nosotros no nos vamos a ir. Lo que, O sea, lo que pasa es que yo esperaba que los son senadores, todos pacientes. claro, los tipos agarraron, se vino la gripe, pum, y se fueron, y una cajera de supermercado está trabajando. O sea, yo esperaba que los 72 senadores, yo esperaba, sinceramente lo digo, que los 72 senadores dijeran, señores, si el barco se hunde, nosotros vamos a estar acá. Claro. Yo esperaba que los 257 diputados dijeran, señores, si nos tocó, nos tocó, pero somos autoridades de la nación y vamos a estar acá sentado en mi banca. Resulta ser que una cajera de un supermercado está sentada en la caja cobrando y un senador no. Un senador está frente a la computadora. O sea, me parece a mí que hemos asistido a una materialización de la irresponsabilidad de las autoridades enorme. Señores, les tocó, son cabeza de un poder del Estado, tienen que estar sentados ahí. Si no les gusta, lo que nos hemos enterado ahora es que huyen. O sea, la cajera del supermercado no huye, el ferretero no huye. Para sacarte un poco de la indignación institucional, acá nos hacen el comentario que en relación a lo que venías diciendo antes, que están todos los tratamientos suspendidos. De hecho, por conocimiento, que hay personas que han tenido le han pospuesto indefinidamente sus turnos a partir del 20 de marzo, porque justamente se ha privilegiado la atención por el coronavirus, por el COVID-19, y lo que vos decías al principio, ¿no? Se ha generado que otras enfermedades no se traten, o se traten menos, o se traten a distancia cuando no es el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes de riesgos coronarios? ¿Qué va a pasar con otros tipos de pacientes? Incluso a mí se me venía a la mente esto del impedimento a pasar a otra provincia para ir a despedir a un familiar, la secuela psicológica que también deja en la persona que vive. Por supuesto, es eso. Es más, A raíz de uno generamos un montón de otras, derramamos un montón de otras patologías. absolutamente. La involución, por ejemplo, de nuestros niños. La salud mental de los nenes. O sea, la salud mental en general, en condiciones normales, nunca se le da bolilla. Imagínate ahora, ¿no? Pero yo pienso en la salud mental de los niños. Procesos verdaderamente involutivos. Niños de 8, 9, 10 años que de repente se empiezan a pillar en la cama de vuelta, o que te dicen tengo miedo. A mí pasó con mi chiquito, el más chiquito. Papá, tengo miedo. Tiene 9 años, ¿no? Felipe tiene 9 años. Y yo estoy aquí contando algo que él me ha confiado. El día que lo vea va a decir, papá, no te voy a contar nunca más nada, porque te conté algo en la intimidad y vos lo contaste en una charla pública. Pero lo pongo a él como ejemplo porque me dijo, papá, tengo miedo. Y no pudo verbalizarlo, sino hasta unos cuantos días después. ¿Qué nos va a pasar? Y si se nos termina la comida, mirá las preguntas que un niño de 9 años empieza a generar, ¿no? Claro. Porque ciertamente, es más, la cantidad, yo estoy pensando, por ejemplo, en los niños que han nacido en cautiverio, en estos 7 meses, 8 meses, son pibes que no desarrollaron una defensa. O sea, a los que no estábamos inmunodeprimidos, a los que teníamos el sistema inmune funcionando bien, hoy no lo tenemos funcionando bien. La primer gripe que nos agarra el año que viene nos voltea a todos. El primer niño que vaya al jardín de infantes el año que viene y haya nacido durante el aislamiento, el pibe no desarrolló un anticuerpo. ¿Qué pasa a los niños? Los padres lo sabemos. ¿Qué pasa a los niños cuando van al jardín la primera semana? Vienen apestados. Para ver, en el arenero, en el jardín, en la salita, todos los mocos, todo. Eso ahora los chicos no tienen. Tenemos pibes inmunodeprimidos, pero no pibes inmunodeprimidos, nosotros también, nuestros viejos. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Los pacientes, por ejemplo, que tenían que trasplantarse, o los que se trasplantaron y no pudieron llegar a la consulta. Me consta un caso personal cercano de una persona que perdió un injerto, que perdió el riñón. Entonces, claro, viviendo en una provincia no podía cruzar a la otra, no, te tenés que bajar la app. Estamos hablando de personas que
no siempre tienen la posibilidad de bajarse la app. O Tal cual. necesitar, eh, ¿no? Ahora esto corre también por mi cuenta, pero esto de tener que, para ir de Pico a Trenquelauquen necesitamos 4 permisos. 4 permisos para recorrer 154 kilómetros. ¿No te parece que se nos está yendo un poquito la mano? Digo, para ir de General Pico a Trenquelauquen, 154 kilómetros, el permiso nacional para circular, el permiso para ingresar en la provincia de Buenos Aires, el permiso para ingresar en la ciudad de Trenquelauquen y luego el permiso para entrar a La Pampa de vuelta. ¿No te parece que nos estamos...? Entonces, claro, si uno despliega una estrategia de estas características apoyada en la desconfianza, apoyada en el miedo, lo que termina haciendo es infantilizando a la gente. Y no solamente infantilizándola, porque la gente se va a defender. Y lo que estamos generando es, y ya está sucediendo, sobre todo en la economía informal, lo que ha crecido la economía informal en este tiempo, estamos generando un gran mercado negro. La estrategia del contrabando, estamos generándola. Cuando uno confina a la informalidad, lo que surgen son mercados paralelos, surgen mercados ilegales. Y la gente se va a defender. El tipo que perdió su negocio no va a decir, uy, qué lástima, no puedo vender más ropa. No, se va a ir y va a vender casa por casa, y va a vender en el garaje de su casa. Claro. Entonces, esa economía informal se va a desplegar. Y cuando se despliega la economía informal, y bueno, hay empleo informal, no hay aporte, si hay un accidente laboral en el medio, olvídate que sucedió. Bueno, no les voy a venir a un laboralista, no les voy a venir a contar esto, pero desaparece toda esa protección. Entonces se despliega, insisto, una economía informal donde no hay crédito, donde no hay impuestos, donde no hay protección. Pero insisto, no han gestionado la pandemia conforme a criterios eh, que descansen o que se apoyen en una idea amplia de salud, tal como hace 70 años nos vienen diciendo, completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Resulta que ahora hemos retrotraído el concepto de salud a la dimensión estrictamente biológica. Claro. Bueno, Elian, no quiero retenerte más. Ha sido un placer enorme tenerte en este ciclo de charlas. Eh, y bueno, en breve nos volveremos a ver algún día cuando se reincorporen las clases presenciales allá en la UBA. Ojalá, Habrá que volver. sí, ¿no? Aparte para que te puedas afeitar, porque me suena a que no te vas a afeitar hasta que esto no termine, y bueno, barba hasta la cintura. Barba hasta la cintura. Sí, no, de verdad que yo, el agradecido soy yo. Eh, Muchas gracias por esta invitación. Todo lo que dije de más corre por mi exclusiva cuenta y no por la fundación, ni por Matías, ni por los amigos que están. Pensar y volver a pensar tratando de introducir algún criterio que nos devuelva alguna normalidad. Alguna normalidad. No es posible que no Bueno, podamos despedir a nuestros seres queridos, no es posible que no podamos enterrar a nuestros seres queridos. Eh, Todo esto no debería haberse modificado, o al menos tuvimos 8 meses para pensar estrategias ante esto. De manera que el agradecido soy yo, hago votos para que nos encontremos pronto nuevamente y te mando un abrazo enorme, a vos y a todos los que nos han seguido. te mandan saludos que seguramente también los conoces, Patricio Cosentino, Noelia Roger y Bolinaria García, que son parte del equipo de Derecho a Domicilio. Y además, gente que tiene un compromiso no solamente teórico o académico, sino un compromiso vivencial con la salud, con los derechos de los pacientes, con la discapacidad. Así que es un gusto estar con ustedes y ojalá que sea pronto de manera presencial, como dicen, ¿no? Para darnos abrazos de verdad, no abrazos virtuales. Exacto. Bueno, Un abrazo para gracias todos. por... Chao, chao.